Bienvenidos a una emisión más de Civic Talks. Como cada semana, muy contentos de seguir buscando información y compartiendo historias de vida maravillosas que nos ayudan a entender nuestros contextos de acuerdo a los perfiles de altas capacidades y que nos hacen aprender a través de otras experiencias. Yo soy Alina Oropesa, los saludo desde México. Buenos días. Y allá en Barcelona, primero saludo a mi coconductora, mi querida María Sánchez Dauder. Muy Bienvenida. buenas tardes, muchas gracias, Alina. ¿Qué tal? Y también está con nosotros Ana Bazas, quien es pues una mamá también con perfiles de altas capacidades y que el día de hoy nos va a compartir una experiencia de la que espero aprendamos mucho. María, adelante, toda tuya con Ana. Muchas gracias, Alina. Hola, Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenos días a todos. Estamos muy contentos de que estés aquí, Ana, porque hace muchos años que nos conocemos, que estamos hablando de altas capacidades y luchando de altas capacidades y trabajando este tema. Y además eres la primera mamá que está aquí, eres la primera persona que inaugura este espacio más de familias, o sea que nos hace mucha ilusión que seas tú. Ana, Gracias. cuéntanos, ¿cuántos hijos tienes tú? Tengo dos hijos, un chico y una chica, de 12, 11 y 9 años. ¿Nos puedes contar un poco la historia de cada uno? Sí, nosotros tenemos, bueno, dos hijos, supimos de las altas capacidades a través de la pequeña, porque, bueno, de lo más típico de empezar a leer sola cuando tenía 2 años, a lo más, pues ya cosas un poco raras como mira ese coche que vimos hace 3 meses no sé dónde, matrículas que yo ni me fijo, como adulta estas cosas no las ves, ¿no? Y muchos detalles, pero sobre todo muy difícil la gestión desde que nació. Desde ¿En que qué nació sentido? es una niña encantadora, es un amor, pero no quería comer, no dormía nunca. No podía dormir en el Moisés porque no veía nada, se sentía como acorralada. A la que la ponías sentada o en la hamaca, que está más así, más sentadita, se calmaba al momento, ya empezaba a mirar a su alrededor. Y bueno, lo que nos preocupaba más era el tema de la comida y del crecimiento, porque el pediatra, bueno, estaba en el percentil 0, el mínimo, ya para abajo ya era desnutrición, y te empiezas a preocupar, pero claro, le das más importancia al tema físico y de crecimiento que no el tema de si hace preguntas o no, ¿no? Claro. Poco a poco, su hermano, que es 2 años mayor, también veíamos comportamientos, claro, bueno, de lo típico también, pues puzzles de niño mayor, con fichas muy pequeñitas, mucha memoria fotográfica, muchísima, pero claro, todos sabemos que hay un tema hay un tema hereditario, a ver, un componente hereditario, entonces no le damos tanta importancia porque tenemos una sobrina que también hacía las mismas cosas, entonces no le damos importancia porque éramos con 3 bebés, bueno, 3 bebés niños y todos hacían más o menos las mismas cosas, ¿no? Hasta que empezó a salir mucha rabia de dentro, muchas emociones reprimidas ya de muy pequeñitos, salían de la escuela muy enfadados, Los entonces dos. sí, empezamos a movernos, bueno, a, a buscar ayuda. Fuimos directo a Susana Arroyo, bueno, no, pasamos primero por un centro de psicología que a la pequeña le hicieron unas pruebas y ya salió precocidad, pero como era muy pequeña, muy introvertida, porque no hablaba con los adultos, solo hablaba en casa, entonces la parte verbal no se la pudieron evaluar y bueno, quedó un poco difuminada la cosa, ¿no? Entonces pasó un año y seguíamos con las mismas
rabias, las mismas incomprensiones, chocábamos todo el día. Entonces buscamos una ayuda bueno, más competente. Llamamos a varias puertas y Susana Arroyo fue la que me dio más confianza, bueno, ya solo oyendo la voz, pues ya Sí, Susana. Sí. Sí. Y desde entonces, pues hará 5 o 6 años de esto. Nos sigue ella a todo, bueno, a la familia y a través de, bueno, me pasó las pruebas, salió otra vez precocidad y, bueno, altas capacidades en todas las áreas, ahí a la verbal también salió y entonces se las hicimos también a su hermano, porque cuando yo hablaba con Susana es que todo era lo mismo, era la familia intensa que explotaba cada día, todos, los 4, y muy difícil de gestionar. Perdona, Ana, ¿en la escuela? ¿Qué te decían en la escuela, tanto de uno como de otro? A ti te estallaba en casa, pero ¿qué pasaba en el cole? En el cole eran niños perfectos y siguen siendo perfectos, que me ha costado muchísimo hacer entender que una cosa es cómo se comportan fuera de casa y otra cómo se comportan dentro, ¿no? Y nadie me creía, hasta el punto de que una vez tuve que hacer un PEN, esto de pequeñita, que claro, sin pedir permisos de imagen ni nada, porque era pequeña, Claro. tenía 3 años. Llegué a hacer un PEN con todo de vídeos y, bueno, básicamente un par de vídeos y con 2 de sus rabietas impresionantes y todo lo que ella hacía en casa cuando estaba tranquila, pues dibujar, hacer puzzles, todo lo que le calmaba, ¿no? Claro. Lo creativa que era. Entonces lo llevé todo en pack, llevé una bolsa entera con Legos de 12 años, de 16 años, que ya se los hacía sola, el pen con los vídeos y todo de trabajos que iba haciendo. Llevé la bolsa tal cual, se la llevé a la escuela y le dije, esta es mi hija en casa. La parte buena, de niña buena, y la parte intensa. creativa, bueno, y cuando está enfadada, ¿no? Y entonces empezaron a escucharme, porque ya decía que no se podía pasar el día haciendo la E cuando llevaba ya un año leyendo, esto en P3, en P4 vas teniendo paciencia, porque tampoco yo no soy una madre de discutir, ni vas aguantando un poquito, pero vas viendo que la cosa que está muy por encima y que va a estallar y les y que va estallará a al empeorar. final al cole. Bueno, Claro. estalla, sí, porque ella no quería, ha tenido rechazo al cole siempre. Claro. Siempre. Y el mayor, pues lo mismo, que siempre muy por encima de lo que se estaba dando en ese momento. Él, como es un niño, y quizás, bueno, en mi caso son muy distintos, él se acomodaba más, no le importaba tanto, pero luego en casa salía todo. Y bueno, entonces Susana nos hizo los informes y pidió ya la aceleración. No, aceleración todavía no. Primero empezamos por un PI que no funcionó, un plan individualizado, porque no había seguimiento y había mucha expectativa por parte de los niños que nunca llegaba, ¿no? Por ejemplo, el miércoles tenían que ir a buscar información a la biblioteca de un tema y este miércoles no estaba la profesora, no estaba el bibliotecario, quien fuera, pues se quedaban sin su premio, entre comillas, ¿no? Y generaba todavía más frustración. Angustia, claro. Entonces se hizo aceleraciones parciales y luego ya las totales. Y bueno. ¿Y el resultado de la aceleración, tú como madre, qué opinas de la aceleración? Porque hay muchas mamás, esto ya, pues, o sea, te pido un consejo a muchísimas mamás que nos estarán viendo, papás y maestros incluso, ¿no? La aceleración da mucho miedo. Entonces, el miedo más grande de todos es el hecho de que una vez se hace, volver atrás no se puede. Y hay mucha resistencia en ciertos momentos para no hacer un daño al crío. Entonces, tanto los papás como las escuelas tienen pues esta angustia de decir, si eso no va bien, ¿cómo evolucionaremos? ¿Cuál es tu consejo a docentes, a familias, tanto desde tu punto de vista como lo que tú has compartido con tus hijos? ¿Qué puedes aconsejarles? Bueno, en nuestro caso, ya sí hablo más de... Nuestro caso ha sido un éxito en los 2 niños.
porque a uno la frustración que tenía, él tenía un bloqueo emocional, el niño, que subiéndolo de curso y dándose cuenta que él era capaz, igual que su hermana y que su prima, siempre había estado un poco comparado, él mismo, no nadie le ha comparado, pero se sentía un poco más, se sentía diferente, ¿no? Y al decir, bueno, pues yo también puedo y yo también estoy un curso más y estoy aprendiendo con una autoestima muy grande. Le ayudó muchísimo en la autoestima, que es su problema base, ¿vale? La parte emocional, sí. En el caso de ella, bueno, se le quedó corta la aceleración como, bueno, porque no es un curso, son 2 o 3 o los que sean, ¿no? Porque hay un desfase muy grande. En el caso de, así hablando en mayoría, ¿no? En generalizando, es una gran opción porque igual que se hace cuando uno va a estudiar música y vas rápido aprendiendo música, no te vas a hacer primero, voy a hacer esta melodía durante 3 meses, aunque me la haya aprendido el primer día, no. Tú haces una melodía, ya te dan una sonata, luego te dan una obra y vas avanzando a tu ritmo, ¿no? En deporte igual. Pues en la escuela debería ser igual y no hay ningún problema. Es verdad que a mí me he oído de todo, me han criticado, la gente se pone las manos a la cabeza, ¿qué estás haciendo con tus hijos? Pero yo tengo un buen acompañamiento, nos acompaña Susana, conozco muchísima gente, te conozco a ti, María, a muchísima gente que nos apoya en este tema, y yo sigo a la gente que sabe de qué habla. Claro. La que no sabe o la que no le interesa saber, pues no la escucho, porque incluso gente muy cercana, de qué estás haciendo, de que no es lo normal, no es lo natural. Bueno, es que no es lo no natural, entiendo yo, es estar en una escuela repitiendo hasta que, bueno, y Claro, como lo hemos esto es vivido todo, amordazar. Sería lo mismo si pusiéramos un símil que amordazar a un niño, ¿no? O sea, cerrarle la libertad a lo que pueda hacer. Entonces, pero es un concepto que como la escuela de por sí en España es este año esta clase, este año esta clase. No, esto no es así. Igual como las guarderías van de medio año en medio año, porque los hay que aunque sean más pequeños son más espabilados y los pasan de curso. Y eso se hace en las guardes. Tengo una amiga, o sea, mis hijos siempre dicen que su ídolo es la hija de una amiga nuestra que con menos de un año empezó en P2 porque ella andaba. Y dice, o sea, la primera acelerada en la guardería, es un ídolo para nosotros, es su heroína. Y ahora tiene 2 años y pronto empezará el cole y ya verás tú. Me decían, a ver si le pasa lo mismo en el colegio. Bueno, pues esto es así, tendría que ser natural. Disculpa, Lina. Una pregunta, Ana. ¿A ti te asaltó? Te pregunto esto como mamá porque en mi caso yo aceleré a mi hijo, uno de mis hijos, 1 año, ¿no? Uno de los perfiles de altas capacidades. Y para mí mis miedos más grandes era lo que iba a ocurrir con sus pares. O sea, pienso que hay edades como que cuando están en primaria baja no se nota tanto la diferencia, pero creo que los chicos conforme van avanzando se va notando más la diferencia. ¿A ti te ha saltado un poco eso, el miedo, qué va a ocurrir con sus pares o en el proceso que tú estás viviendo ellos se van adaptando bien? Platícame tu experiencia y ahorita yo regreso si quieres conmigo y te cuento lo que pasó con mi hijo, que también pienso que es algo muy en positivo, pero platícanos tú tu experiencia. sí, evidentemente un padre y una madre sí es responsable, miedo quizás no, pero pensar y Respeto, razonar, respeto. respeto, exacto, qué va a pasar si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal, evidentemente desde que nacen, bueno, desde que están en la barriga, ya estás pensando a qué pediatra le voy a llevar, qué vacunas le voy a poner, qué cómo, qué no, todo, pues igual en la educación, evidentemente si tú eres una persona, una madre responsable, no vas a decir que esto nos ha costado mucho explicarlo también, porque parece que tenemos hijos muy inteligentes y queremos que sean todos Einstein, todos Mozart, no es eso, Que estén en la es que NASA, ¿verdad? realmente lo necesitan ser para ser felices, necesitan llegar al máximo. Y si ellos no llegan al máximo de sus potenciales,
siempre van a tener esa inquietud, esa tristeza dentro, es verdad. Bueno, yo por los casos que conozco, si tú no exprimes al máximo tu potencial, pues puedes tener problemas. Entonces, la aceleración es una vía más. Evidentemente no solo acelerar y me quedo tan pancha, no, acelero a mi hijo, pero detrás él hace sus extraescolares, tiene sus sesiones con su psicólogo en el momento que la necesitamos, no cada mes, pero hay momentos críticos que hay que acompañarle y yo sola no puedo y su padre sola no podemos, entonces necesitamos de los expertos. Pero quiero decir que no es garantía de acelero a mi hijo un curso, 2 o los que sean y me quedo tan ancha. Hay que hacer un seguimiento como en todo, siempre exhaustivo, porque cualquier cosa, cualquier comentario, son niños que se aprovechan, entre comillas, sin hacernos las víctimas, pero son bastante víctimas de bullying y de acoso y hay que estar muy pendientes cada día con la cara que sube al coche a ver qué habrá pasado, a ver cómo ha ido hoy, ¿no? No solo las notas también es importante, pero la parte emocional es lo más, creo, es lo más importante. Sí, con ello siempre decimos lo mismo, lo menos importante con ellos son las notas. O sea, lo más importante es que ellos estén bien, porque si ellos están bien, como ya tienen su motor, son capaces de llegar a la luna. Pero si ellos no están bien, notas, mira, las notas realmente hasta bachillerato, la media no cuenta, ¿no? O sea, tal y como está el sistema, lo que van haciendo son hábitos, aprendizajes, esquemas, estructuras mentales, y lo que no han aprendido, pues no lo han aprendido, pero sí que la mediana cuenta en bachillerato. Pero para ellos lo más importante es que lleguen a este bachillerato, aparte de con mejores o peores notas, estables, emocionalmente tranquilos y en su sitio. O sea, pues mira, yo el otro día... Y con hábitos, exacto, con unos hábitos de estudio y rutinas. Sí, sí. Porque es lo que muchos de ellos no tienen y hacen un fracaso escolar, no por aburrirse, porque aquí hay un error muy grande. La gente dice, no, es que como se aburren, no atienden y suspenden. No, señor, no es como se aburren. Es que como no han sabido estudiar porque no lo han necesitado, cuando necesitan tener una estructura, un esquema de estudio, ¿y ahora qué pasa? Y no están acostumbrados ni a estudiar ni a cómo estudiar. Y eso es un cataclismo. O sea, yo tenía una amiga que en la universidad nunca había estudiado, nunca jamás. Y cuando llegó a la universidad se puso una carrera de codos. Y no sabía qué le pasaba y no sabía por qué suspendía, claro. O sea, los códigos civiles, pues no los memorizaba porque no sabía, no tenía hábitos. Y tuvo un gran trauma personal, ¿no? Al final ha hecho lo que ha querido y ha sacado todo. Pero sí que me acuerdo perfectamente de este caso que nunca había estudiado y cuando estudió no sabía y memorizar de esta forma. Entonces es muy importante crear este hábito para que no se caigan. Pues yo el otro día hablando con mi hijo me decía, ostras, echo de menos a Susana, porque mi hijo se llevó muy bien con Susana. Dice, me sabe mal no verla, pero me alegro porque yo ya soy feliz y ya no la necesito. Pero sí que necesito compartir con ella unas charlas, porque es que Susana es muy buena persona. O sea que Susana les cala mucho, les deja muy buen rollo. Me decía Susana, ay, qué amable que es, qué majo. Pues el tema de la aceleración que estábamos diciendo funciona. Que no tengan miedo, ¿verdad que no? No. Que no lo tengan y que se lancen, vamos a ver, siempre con sentido común y respetando la decisión del niño y de los papás y de los maestros. Todos lo han de ver claro. Y no todos los niños son acelerables también. No todas las altas capacidades y cada uno tiene proceso, un ritmo distinto y bueno. Perfil distinto. Y hay que ser muy consciente de esto porque yo sé padres que han pedido aceleración, pero si hubieran leído más o hubieran... Está el EAP que te frena un poco, ¿no? Pero si tú lo sabes explicar bien y defender bien y has leído y te has formado y sabes y tú estás convencido que es lo mejor para tu hijo, va a ser un éxito. Lo que no puede haber es dudas. Voy a probar por si acaso, no. Tu hijo si tiene un problema emocional, hay que tratar primero el problema emocional, que muchas veces va paralelo con la escuela, evidentemente, porque están todo el día en la escuela, ¿no? Y entonces ir utilizando las herramientas que tenemos, pero de forma paralela.
¿no? Como un puzzle, ir añadiendo, sacando, añadiendo, sacando. Y es eso, no es garantía de nada la aceleración. Tú aceleras a tu hijo, pero detrás hay un trabajo y hay que hacer. Y la escuela tiene una responsabilidad muy grande también en la aceleración, el preparar al grupo que deja, preparar al grupo que entra, hacer un trabajo con familias muchas veces para que comprenda que es una cosa normal, que no es verdad que repiten con normalidad y no pasa nada. Pues esto es la forma que hay que explicarlo. O sea, es un proceso, una necesidad y un derecho que tienen todos los niños. Entonces, por ley, en función de la situación, cada uno hay que trabajar con las estrategias y medidas que sean necesarias. Y sobre todo te vas a perder que pierdan miedo los papás, los niños y las escuelas. Porque es una cosa que bien hecha, bien trabajada y bien llevada, funciona. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Déjenme Alina, les platico, sí, déjenme les platico la conclusión que les prometí anteriormente, porque yo sí que tenía mucho miedo, por las edades en que se hizo, porque ya era primaria alta, estábamos casi a un año de terminar el ciclo primario de educación, y entonces empieza la pubertad, y entonces cuando intervienen las hormonas, las cosas se disparan un poco, ¿no? Y yo sí que tenía eso, cómo lo iban a aceptar en el grupo, etcétera. Y justamente eso era lo que les iba a compartir, que lo que hizo la diferencia fue que la profesora y la asesora psicopedagógica llevaron un acompañamiento tanto para la aceptación de mi hijo en el grupo, ¿no? Y la directora también de tanto de primaria como de secundaria, que estaban al pendiente de este caso y de lo que estaba ocurriendo, pues sí que fueron preparando a los chicos. Afortunadamente en ese grupo también había un chico que era al revés, tenía 2 años más y apenas estaba cursando ese ciclo. Entonces, fue como más fácil para el grupo entender que la edad no era tan importante, sino los intereses que tenían de cursar ciertas metas en ese espacio, ¿no? Entonces, creo que eso apoyó muchísimo, ¿no? Y a mí cuando lo que tú decías, todos los días que yo lo recogía del cole y veía la cara y que lo veía tan contento con los otros retos y decía, yes, sí, estoy muy contento porque además representaba un reto más grande para él, ¿no? Entonces, estaba muy, muy, muy contento y además poco a poco los chicos de ese grupo empezaron a verlo más como, no sé si llamarlo de esa manera, pero como un poco la mascota del grupo, pero mira qué bien nos ha salido la mascota, ¿no? Que hasta ahora sabe hasta más que nosotros, ¿no? Entonces, esa aceptación del grupo, ¿no? Y además a los compañeros que dejó, que también le querían mucho, porque por las características de él es una persona muy sociable, es una persona que puede entrar a un restaurante y salir con 2 o 3 amigos, ¿no? Esa parte de reforzamiento también les ayuda mucho, ¿no? A integrarse, aunque no sean pares, aunque sean de otra edad, a conversar también con los propios profes, ¿no? Esas habilidades que son bien importantes para la vida, que nosotros debemos de apoyarlos también en eso. Y mi aprendizaje como mamá fue, primero él me lo pidió, ¿no? Escucharle a él. Eso es lo que él quería, no fue una imposición mía, no era una imposición del colegio o de la terapeuta que en ese momento estaba trabajando con él lo solicitó, ¿no? Porque lo pedía a gritos. Y entonces él mismo tuvo la resiliencia para poder desempeñarse en el otro grupo. Y esa fue una gran lección para mí como mamá, porque te vas dando cuenta que tus propios hijos van creciendo y tú vas mediando, porque, como bien lo dijiste hace rato, nuestros hijos no nacen con manual. Entonces, es la experiencia, ir dando pasitos, a veces regresas un poco y eso se va moldeando, pero se va haciendo en el día a día. Y como mamás no dejamos de aprender todos los días porque además nuestros hijos crecen, pero también nosotros como papás crecemos, ¿no? Entonces, pues sí, también ese caso de mi hijo está muy contento
¿no? Ahora está ya en bachillerato y esas habilidades que ha ido desarrollando le han ido ayudando mucho. Siempre ha sido el pequeño del grupo, ¿no? De su generación, pero que lo ha llevado muy bien, ¿no? Lo ha llevado muy, muy bien y yo creo que eso es lo importante, ese es nuestro termómetro, el grado de qué tan felices están. Sí, sí. Es que es todo. Sí, su emoción, su grado de emoción y su estabilidad emocional. O sea, pero vosotros decís que no nacen con manual. No nacen con manual, pero es que además el reto que nos ponen es que ellos, del manual con el que no nacen, entran en el nivel experto. Con lo cual, o sea, tenemos, claro, o sea, son la segunda parte del cursillo de ser papás y la primera nos la hemos tenido que comer de golpe sin saber cómo la hemos digerido, pero hemos tenido que pasar ya a las siguientes fases. Porque, claro, o sea, los retos que nos ponen estos niños, fáciles no lo son. Hay una cosa que tenemos las madres que es la intuición y hay que escucharla mucho, la intuición, porque nos guía Exacto. muy bien. Y escuchar a la gente que sabes que te puede ayudar, no escuchar tanto a la gente que no te va a aportar nada o que tendrás que darte con la cabeza cada día porque te quita energía, ¿no? Y el tiempo pasa volando, los años pasan volando y son bueno, estos años son los más importantes de la vida de cualquier persona, ¿no? Cuando te formas tú, cuando tienes tu autoestima, cuando sabes lo que eres capaz de hacer. Y esto nosotros, yo siempre lo digo que una madre o un padre tiene que funcionar como orientador, ¿no? Que los orientadores de la escuela, miran, ¿qué dice? Está loca, ¿no? Y no es verdad, porque nosotros conocemos muy bien a nuestros hijos, sabemos qué potencial tienen, qué capacidades tienen y cómo orientarlos y sabemos que cuando hay unas altas capacidades y sobre todo en todas las áreas que les gusta todo y todo lo quieren y todo lo quieren hacer al máximo, pues hay que frenar un poco y decir, vale, está muy bien que te guste todo, pero vamos a ver qué puedes hacer, qué no, no nos vamos a volver locos con extraescolares, arriba y abajo todo el día, ¿no? Sino, bueno, orientar un poco y en la escuela también, ¿no? Y a mí me puede gustar mucho bueno, a mí me gustaban muchas cosas cuando era pequeña, quizás la figura de orientador me hubiera ido muy bien porque no hubiera hecho tantas cosas y hubiera hecho una entera, ¿no? Y claro, esto, bueno, con nuestros hijos así, con estos potenciales, hay que estar muy pendiente de esto. Y bueno, y la aceleración pues es una forma más, una herramienta más que tenemos, que además está regulada, que está contemplado, que los niños pueden hasta acelerar hasta 3 veces y no se utiliza porque hay miedo. Y mi utopía sería, bueno, mi más grande deseo sería de que mis hijos, que han sido los únicos acelerados en su escuela, pues que no fuera así, porque al final, quieras o no, sí que un poco raro te sientes, porque no es lo normal, ¿no? Si eres el único niño que te han acelerado, pues eres el único, no hay más. Entonces sería muy bonito pues que hubiera uno de cada curso, porque la estadística nos lo dice, que no hay uno, hay más de uno. Y todo esto, pues poco a poco iría mejorando la sociedad donde estamos, porque es un potencial que tienen y pueden ayudar muchísimo en nuestra sociedad, en el campo que sea artístico, sea lingüístico, sea científico, o sea todo, pero estaría muy bien esto, que fuera una cosa normal, que tú puedes decir, no, es que no lo tengas que decir tú como madre, sino que la escuela dijera, mira, tu hijo, tu hija tiene este potencial, necesitamos acelerarlo. Claro que asusta, pero llegará un día, debería llegar el día que no asustara y tuvieras todas las garantías de decir, pues vamos a hacerlo, yo sé que será un éxito, ¿no? Y bueno. Pues sí, no. Y que no pasa nada y que el tema es normalizarlo, que forme parte, vamos a ver, en Estados Unidos a ciertas edades les pasan las pruebas para ver si hay que acelerar.
y a ver qué hay que hacer. Y esto está establecido por sistema educativo y es lo normal. Y ahí el gifted es algo supernatural en las conversaciones y en las clases hay escuelas especiales. Con todas las escuelas especiales, pues cada papá tiene su punto de vista y es respetable todo. Pero me refiero que es importante que se normalice, igual como se normaliza un Down, como se normaliza un TEA y como se normaliza cualquier contexto personal. O sea, es una forma de ser y todos somos diferentes. Y esta diferencia uno la tiene así y otro la tiene así. Y uno ha de repetir y otro ha de avanzar y otro a lo mejor ha de avanzar en algún área. Porque lo que es la aceleración, si no es un perfil de superdotación, no funciona. O sea, hay que saber muy bien cuándo se plantea una aceleración, porque un talento lingüístico suspenderá matemáticas y sufrirá. No le hacemos ningún favor. Pero si es un perfil de superdotación, ¿por qué no acelerarlo? Cuando tiene la capacidad y el motor para volar en todas las áreas. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Ana, que hay que seguir trabajando mucho, pero yo creo que estamos en el camino, porque yo ahora ya conozco un centro, que hay una tutora infantil que tiene clarísimo que esto hay que trabajarlo. Y está acelerando niños de primero de infantil, de P3 a P5 y de P4 a primero. Y los está acelerando y el EAP corrobora los informes y esos niños, y cuanto antes aceleremos, mejor. Sí, eso es muy Siempre y cuando importante. sea un perfil clarísimo y que sea un perfil con potencial muy alto, porque evidentemente, aunque el tema de la precocidad es mínimo, porque la precocidad, un 90% de los niños precoces son alta capacidad cantada, pero que no resbalemos porque son muy pequeños, ¿no? Pero cuando son estos casos tan claros, que te leen con 2 años, que hablan como un adulto, por el amor de Dios, cuanto antes lo saltes mejor, porque más normal es para los compañeros y más rápido lo acercan, lo aceptan y se hace suyo, no tienen tantas tonterías entre grupo, con lo cual hay que acelerar si es necesario y si forma el perfil. El otro día estaba hablando con una compañera y me decía que conocía un caso de una niña que la iban a doblemente acelerar. La verdad es que me pareció muy interesante porque es lo que has dicho tú antes, es una ley, existe esta ley y si un crío con 9 años va al instituto, no pasa nada. En Estados Unidos, con 13 van a la universidad y con 14. ¿Que no es lo más normal? Bueno, pues es que el muro de Berlín se cayó una vez, ¿verdad que sí? Y hay que volver a ser el pionero y hacer el progreso y tirar adelante. Evidentemente, quien triunfa es quien se lanza. Que el mundo muchas veces te ve como que haces una cosa extraña, diferente. Bueno, pero es que el progreso está en avanzar y avanzar es no quedarte en el mismo estadio y es ir lanzando todas las opciones que tienes. Pero es que a partir del momento que tú tienes un coeficiente de 130, 120, 150, 160, eres diferente. O sea, es una realidad y punto, no hay más. Entonces, mi hija cuando tengo una anécdota muy curiosa, delante de P3, de la clase de P3, estaba P3, P4 y P5, 3 años, 4 años y 5 años, delante había un arena para jugar, ¿no? Un Ella cada arenal, sí. día un arenal. Cada día salía de clase a las 4:30 cuando salía, se ponía al suelo porque le encantaba jugar en la arena y se ponía a escribir en fila los nombres de toda su clase en P3. Los nombres de toda su clase, nombres que había un niño que era, creo, argentino, no me acuerdo, que se llamaba Facundo, una niña negrita que se llamaba Fatumata, o sea, no nombres María, con perdón, o Ana, o Sí, sí, Alina, sí, sí. nombres y toda la fila. Y pasaban los padres, todos los padres, porque a esa época podías entrar hasta a recoger los niños porque eran pequeños, ¿no? Todos los padres en fila y mirando como si mi hija fuera un orangután que está haciendo tonterías, ¿no? Y todos decían, oh, claro, todos sorprendidos, ¿qué hace esta niña, no? Quiero decir que no es que sea, no es que queramos que sean distintos, es que es una Sí, lo realidad, son. son distintos. Entonces,
tienen que tener una educación distinta y no hay ningún problema. Es que no hay, mis hijos han sido acelerados y están felices y prueba de ello son los informes que nos han hecho de app y las notas que sacan. Repito, hay un acompañamiento detrás muy grande, sobre todo Claro, emocional, claro. del día a día de agendas también, porque bueno, tenemos una dispersión, ¿cómo os digo? Ya. Un Una lío, está desestructurado, a nivel de orden no hay, si no tienen orden y concierto, o sea, no pierden exacto, las cosas, se olvidan de todo. sí, allí Bueno, hay que haber, yo sí, digo siempre una frase y hay compañeras mías que siempre me nombran a mí, me dicen, para mí son críos que hacen fácil lo difícil y difícil lo básico y fundamental. mm, Y son así, o sea que lo que es más decir, a ver, voy a coger la mochila y la voy a cargar, voy a hacer esto y voy a hacer. Esto no, como no saben que tienen que apretar un poquito más y colocar bien, ellos no miran lo que hacen. no, Ellos piensan, están haciendo, no puedo y no miran. Entonces, como no mm, miran, no ejecutan. O sea que las funciones ejecutivas fundamentales son las que dices, pero ¿cómo es posible? O sea, una vez una maestra me dijo, es que tienes conversaciones de adulto con él, pero no es capaz de abrocharse el botón de la bata o no es capaz de ponerse solo la bata del derecho o de tener la actitud de ir a coger la bata y ponérsela, porque es que para él no es importante. Pero claro, los hábitos son importantes, entonces el trabajo que hay que hacer con ellos no es el que hay que hacer con los otros. Esto ya lo tienen ellos. Hay que hacer el de atrás, mm, de estructura, de orden, de... ¿Te das cuenta en la agenda? ¿Has hecho esto? ¿Has puesto estas cosas aquí? ¿Ya lo has puesto en la cartera? Porque después son los que no presentan los deberes. mm, ¡Oh, lo tengo hecho y no lo... Dices, otra vez. O sea que, claro, o sea, cada niño es un mundo. Con ellos, la prioridad es la parte personal, porque mm. la parte académica ya la tienen. Y eso es lo que tienen que tener claro tanto papás como profesionales, ¿no? O sea, que hay que girar el calcetín. Dime, También dime. otra cosa que quería comentar es que se enfocan en los resultados en el proceso, o sea, son muy buenos en matemáticas y mentalmente dan el resultado. El problema es que nuestro sistema aplica pruebas estandarizadas en donde además te califican el proceso también. Y si no, te dicen que has copiado el resultado a un compañero o a alguien más. Entonces, el sistema castiga mucho esa parte y entonces hacerles entender a ellos que para los otros humanos es importante ese proceso de razonamiento, que ellos lo hacen como un Ferrari de 0 a 100 en 3 segundos, ¿no? Tal Entonces, a cual. ellos les cuesta muchísimo trabajo entender esa parte, ¿no? Y además también lo que decías de los deberes, dicen, es que yo eso ya me lo sé, ¿por qué lo tengo que repetir? O además, ¿por qué tengo que escribir si tengo la computadora? ¿No? Son también muy digitales y les parece hasta retrógrado el tipo de educación que se plasma todavía en el aula, ¿no? O sea, son los principales cuestionadores de ese sistema educativo que sigue siendo utilizado como aprendimos nosotras, ¿no? Y como aprendieron nuestros papás. Entonces, sí que se han incorporado cosas adicionales y nuevas metodologías, plataformas, pero en realidad no ha habido un cambio estructural de cómo seguimos aprendiendo en los colegios de manera presencial. Qué va. Entonces, yo creo que ahora con la pandemia, pues habrá que cuestionarnos qué cosas vamos a cambiar, qué cosas vamos a mejorar y cómo hacemos para integrar no solo estos perfiles, sino de los otros perfiles que también hablaban ustedes anteriormente, ¿no? Porque hay de un lado de la campana y del otro lado también. Y con los mismos derechos a ser incluidos e integrados, ¿no? Dentro de un contexto social que es donde vivimos, dentro de un mismo planeta que es donde vivimos, y yo creo que es un reto muy importante que tenemos como todos los que actuamos dentro del sistema educativo, ¿no? Que son papás, maestros, investigadores, colegios, estados, política gubernamental, y pues plantearnos los retos y ver cómo lo vamos resolviendo al día a día, porque aquí la implicación y el resultado son personas, que Yo finalmente van a formar parte de la sociedad.
Yo creo que tenemos la obligación, vosotros como expertos y las familias que hemos luchado tantos años, tenemos la responsabilidad de llegar hasta el fondo y de cambiar las cosas. No sé si es el informe Templeton, no sé qué libro es que habla de la generación perdida, ahora no me acuerdo cuál es. No se puede permitir esto, y menos en un mundo que se está que se está deshaciendo, que hay estas pandemias, que hay estos desastres. No se puede permitir. Y tenemos que llegar hasta el fondo y normalizarlo, y no hay ningún problema. Y bueno, y hay gente muy preparada y realmente yo también conozco este caso de esta niña que va a empezar el instituto con 9 años y bueno, porque al final nos conocemos todos, ¿no? Claro, sí, los de este sector nos conocemos. Sí, sí. Y no hay ningún problema y no hay ningún miedo y están seguros de lo que van a hacer y seguramente le van a acompañar. Y esta niña quizás empiece en la universidad muy temprano y dice que quiere ser astrofísica, pues ¿por qué no? Y adelante y no hay ningún problema. Y si no quiere ser astrofísica y quiere ser lo que sea lo que sea, pero que llegue a su máximo de potencial. Porque, repito, las personas superdotadas o la alta capacidad en matemática o en artístico, si no utiliza ese potencial cada día, no será feliz porque es que tienes esa mosca todo el día que te va rondando y hay que ayudarles. Y creo que tenemos que ser orientadores y acompañantes en el nivel, a nivel emocional y no olvidarnos de también el nivel académico, porque los años pasan volando y puedes perder esto, lo que hablamos de la generación perdida, ¿no? No podemos permitirnoslo en un mundo como el que tenemos ahora mismo, ¿no? Y es una Así es. responsabilidad. Yo recuerdo un caso cuando justo empecé con el tema de las altas capacidades. La primera formación que di, la profesora mía era mamá de altas capacidades, y su hija ya estaba en secundaria y justo en aquel momento hacía la segunda aceleración, ¿no? O sea, un caso pues como el que estamos diciendo ahora. Y una compañera que ya era maestra de la escuela le dijo, ¡hala! ¿Y estos 2 años que necesitará para estar en la universidad, qué harás? Y la chica dice, nada, la pondré en las esquinas que vaya ganando dinero. ¿Qué crees que haga, hombre, por favor? Pues la voy a llevar a la universidad antes de tiempo, porque en muchos sitios del mundo es lo más normal del mundo. Y en España tenemos que empezar a entender y a saber que esto es normal y que esto no es un problema. Y ya te digo, estábamos bueno, además eran de un pueblo, ¿no? Pasa que era un cole pues privado, estos buenos, y dejaban que la niña pudiera tirar, pero sí, sí, me reí mucho. Dice, ¿y yo qué le tenía que contestar? Dice, pues nada, las esquinitas, que vaya perdiendo el tiempo. Y digo, digo, es única. No, pero son estas cosas que tenemos que normalizar las cosas. Y yo no me voy a cansar de repetir que hay que normalizar, que no son ni mejores ni peores, no son más que nadie. Las necesidades, ¿verdad? O sea, yo siempre lo comparo a nivel médico, ¿no? Cuando te dicen, ay, es que esta persona, mira, tiene dolor de cabeza y dolor de barriga. ¿Verdad que hay que atender el dolor de cabeza y el dolor de barriga? Uno sí y el otro no lo vamos a dejar mal. Pues las altas capacidades hay una atención emocional y una atención a nivel de procedimientos y contenidos. Y hay que abarcar todo, porque si no abarcamos todo, este crío va cojo. Entonces, tenemos que atenderles como papás y como profesionales. Yo es que lo veo clarísimo, pero cada vez hay más profes y más coles que lo están viendo claro, cada vez más. Porque yo hace poquito estaba en contacto con una niña que fueron los profes que propusieron a la familia acelerar y lo vieron clarísimo. Entonces, vamos a ver, pero también tenemos un caso de una mamá que el otro día comentó a Lina que nos escribió un correo que el niño, lo que estaba explicando ella de matemáticas, le propusieron para acelerarlo, pero el cole estaba regañadientes del tema. Pues este niño sacó un 10 en matemáticas, pero como no puso ningún procedimiento y estaba todo correcto, le pusieron un 0 y por eso no han negado su aceleración.
Un niño que está a punto de empezar primero de bachillerato, que no sé si estaba en segundo y era para pasarlo a cuarto. Se ha examinado de todo un cuarto de la ESO, solo ha suspendido, que no ha suspendido estas matemáticas, porque no ha puesto el procedimiento. Y por eso han negado su aceleración. Entonces, bueno, pues tenemos que estar a la altura, tenemos que aprender mucho y tenemos que tirar adelante sabiendo cómo son. Y si tú no lo ves claro, coges al niño y le pones cantidades diferentes por al, y el niño te lo va a responder. Entonces verás que lo acierta. O sea, hay que tener estrategias y hay que ver si copia, aunque sea que haya caído del cielo, pero ver que es bueno, pues que el proceso mental del niño es este y que él llega aquí. Sobre todo, sabes que ubicar, el otro día vi una nota que salía del País de una física matemática, no sé si lo vieron, que decía que ella nunca hizo, que era malísima, que tiene discalculia, ¿no? Y que sin embargo, sí, física. Entonces, creo que cuando nosotros ubicamos realmente que las matemáticas, que es la madre de todas las ciencias, lo que vale es el razonamiento matemático y la inferencia a la que llegamos y las conclusiones que tomamos, entonces nos ubicamos de otra manera, porque si los orientadores que están aplicando este examen le hubieran preguntado al chico cuál fue tu razonamiento para este resultado y regreso, ¿no? Con él, y él me explica por qué le está poniendo este resultado y cuál es el proceso, entonces yo tengo un elemento para decidir, ¿no? Si el chico va a acelerar o si no va a acelerar. Pero a priori, pues sí, lo que podemos ver es lo que dice María, ¿no? Salta que les falta información porque no hay una explicación lógica para esto, ¿no? Sí, sí. Nada, es ir formando a profesionales, formando e informando de cómo son, de cómo no son, sobre todo de cómo no son, y lo que no hacen adrede, porque son tal cual y no van a fastidiar, pero muchas veces no filtran lo que hay que decir y lo que no hay que decir, porque por ellos es algo de justicia. Y como es de justicia, pues consideran que no se puede permitir esto y que han de lucharlo y defenderlo. Entonces, son así, son tal cual. Hay que luchar contra los prejuicios, que hay muchísimos, y la empatía, que ahora sí que la empatía ahora ya se sabe lo que es y se está trabajando mucho, hay que buscar. Y esta familia que le han denegado la aceleración, yo no me quedaría, yo iría a inspección, lo haría público, iría a la prensa, y haría lo que fuera para hacer entender que este niño no tiene ningún problema, es más, es un tesoro y hay que cuidar. Sí, sí. Pero no es verdad que no todas las familias tienen la fuerza y no es cuestión de recursos nunca, porque es una ley para todos igual. No, aquí no se entiende ni de elitismos ni de nada. Es una ley que existe y está contemplada, y quien considere a quién se aplica y a quién no, no puede depender de una persona. Debe depender de un equipo. De un equipo y muchas reuniones y hablarlo mucho y hacer entender y derribar prejuicios. Totalmente de acuerdo. Y ya está, no hay otra. Pues Ana, a ver, yo creo que es que vas a ayudar a muchas familias y a muchos profesores, porque lo hemos dicho de una forma súper cercana. Además, pues no se trata de hablar, de enfadarte con el sistema ni con los equipos docentes, porque si hablamos todos bien y si explicamos bien y si razonamos bien, somos todas personas. Los profesores queremos que nuestros alumnos estén contentos y queremos ayudar. Los orientadores también. Y los papás queremos que nuestros hijos estén bien y que estén bien con sus profesores. Porque si nuestros hijos están bien con sus profesores y en la escuela, nosotros en casa estaremos bien. Y esto es un pez que se muerde la cola. Entonces, cuando todas las piezas ruedan y hay una unidad de equipo, familia, niño y escuela,
no hay ningún problema. O sea, todo fluye. Entonces, hay que llegar a que ni un profe crea que los papás desconfiamos de los profesores, porque los papás no desconfiamos de los profesores. Lo que pasa es que a veces sabemos más que los profesores porque la vida, las situaciones, nos están enseñando una serie de cosas que nos han hecho leer, porque es que si no, a nuestro hijo no lo entendemos. Con lo cual, para entender a nuestro hijo, hemos tenido que hacer un trabajo que a lo mejor es de ellos, pero no vamos a pisar su espacio. Vamos a solucionar nuestro problema y acompañarles a ellos y asesorarles en la medida que podamos. Por eso yo siempre digo que lo más importante a veces es tener un buen profesional de la mano que sea el que transmite a estos profesores esta información, porque es un contenido objetivo. Una persona que tiene muchísimos más pacientes, que no es que listo es mi niño, y que dirá lo mismo que dirías tú, pero de una forma externa, sin emociones, sin sentimientos y de una manera mucho más, bueno, pues corporativa y hablando el mismo lenguaje que los docentes porque están en la línea pedagógica. Sí, a mí, sobre todo, perdón. ¿sabes qué? Dándoles como las estrategias que les están faltando para un trabajo en conjunto, para Exacto. poderles dar la parte que ellos no están viendo y sobre todo enfocados en la solución, no en la confrontación, sino más bien en la solución. O sea, enfocarnos en soluciones y ver más en qué estamos empatizando y cuál es el objetivo, nos hace hacer de lado nuestras diferencias. Exacto. Sí, Ana, adelante, perdón. No, es lo mismo que decís vosotras. A mí me llamó una madre hace pocos días desesperada porque tiene un niño con un potencial enorme y no quieren acelerarlo. Entonces yo le dije, tienes todo el derecho de que lo aceleren, tiene una capacidad, tiene una superdotación detrás y es un perfil acelerable. Yo no soy experta, soy madre, lo dejo claro, pero bueno, llevo muchos años leyendo y conozco al niño además y sé cómo es, cómo se comporta. Es de los que se comporta mal, que le dije que le juega a favor, porque los míos no, y hacer entender que mis hijos no están bien me ha costado muchísimo. Bueno, no estaban, ahora están mejor. Y le dije, sobre todo, de buen rollo, o sea, no vayas a exigir. Cuando ya llegas al límite hay que exigir porque está la ley por el medio, pero intenta consensuar, dialogar muchísimo. El bienestar, el principal objetivo es el bienestar del niño emocional, ni que saque buenas notas, ni que sea un Einstein, ni que vaya a ser lo que decíamos astrofísico, ni músico, ni nada, lo que quiera ser, pero que sea feliz. Va acompañado de exprimir su potencial, estoy segurísima, pero una cosa va con la otra. Entonces, la única manera que tenemos las familias de conseguir cosas con los niños así es ir con buenas palabras, saber tampoco ir con la flor en la mano, ¿no? Sino saber de qué estás hablando, saber qué derechos tienes y lo que necesita tu hijo y un acompañamiento profesional detrás, evidentemente. Nosotros sin Susana Arroyo no hubiéramos hecho nada, porque no tenemos potestad para hacerlo, ¿no? Y bueno, y si no es Susana Arroyo, hay mil, y tienes derecho incluso de hacerlo a través de la escuela y con el orientador o con el psicopedagogo de la escuela, con quien sea. Pero siempre intentar consensuar y sin exigencias ni malas palabras que no llevan a... No, justo por malas palabras y por prejuicios estamos donde estamos. Porque hay el gran prejuicio de que esta madre quiere que su hijo, esta madre quiere que no sé qué, no. Esta madre quiere que su hijo sea feliz. Y ser feliz para un niño superdotado es pasar por estos procesos, no hay otra. Si tuviéramos grandes escuelas y grandes recursos y un PI funcionara perfecto y este niño pudiera hacer sus clases fuera en la biblioteca o agruparse por capacidades, pocas escuelas lo pueden hacer. Ojalá, pero la realidad es que no pasa. Y tienes un papel muy bien escrito, muy bonito, un plan individualizado perfecto que no se cumple. Y pasa otro año y otro año y este niño se va frustrando, va perdiendo las ganas de aprender, se va apagando y no puede ser.
no puede ser, no nos lo podemos permitir. Totalmente de acuerdo. Pues chicas, muchísimas gracias por esta intervención, Ana. Te felicito, muchísimas gracias por este aporte, porque pues como mamás estamos siempre enfocadas en tratar de hacer lo mejor por nuestros hijos. María. Pues nada, yo creo que va a ser de grandísima ayuda y de gran soporte a muchas familias que están en este proceso de aceleración, de lucha familiar, porque es una lucha familiar diaria, de decir, tengo que comprenderles, son mis hijos, y como me han saltado, como decía antes, al nivel avanzado de madre, pues entonces, claro, he tenido que hacer un camino a carrera y mi cuerpo no estaba preparado para hacer esta carrera todavía. Y voy aquí con unas agujetas que no sé por dónde tiro. O sea que pienso que será una cosa muy, muy, muy provechosa para familias y para docentes que quieran, pues, colaborar, atender y entender a los papás y a sus alumnos que tienen estas altas capacidades. Y sobre todo yo lo que pienso que también es muy importante destacar es que no se tomen a mal estos niños, que no se tomen a mal su forma de hablar, su a veces prepotencia, porque son así y no son conscientes, ven las cosas tan evidentes que no comprenden cómo otro no lo ha visto. Y esto, hay profesores que se ríen mucho, pero hay profesores que se creen que les están ofendiendo. Entonces, no les van a ofender. No comprenden cómo las cosas son así. Entonces, ayudar, apoyar, acompañar y siempre ir en equipo, tanto papás, niños y profesores. Este es el mensaje que yo lanzo desde madre, maestra y experta en alta capacidad, ¿no? O sea, el tema de que todos hemos de ser uno, hemos de jugar a la vez, todos nos equivocamos y todos sabemos cosas. Entonces, pero todo no lo sabemos nadie, con lo cual, bueno, pues compartir, equilibrar y caminar a la vez. Alina. Muchísimas gracias. Esta es una emisión más de Civic Talks. Gracias a la audiencia por seguirnos compartiendo, por acompañarnos todos los viernes a las 8 de la noche, allá en Barcelona, que todavía es tarde con este sol maravilloso, y pues a la 1 de la tarde acá de este lado del continente, en México, y en toda la región de Latinoamérica. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, Ana. Gracias a vosotras. Adiós.